Iglesia Apostólica de Gloria en Gloria. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia, Señor, para recibir una vez más una porción de tu palabra, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a despertar nuestros sentidos espirituales para poder recibir esa palabra, Señor, directamente a nuestro corazón, Padre, para que haga rema en él y podamos echar manos de ella siempre que tengamos la necesidad, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que hemos podido llegar y te damos gracias también y te pedimos, Señor, por aquellos que no han llegado, aligérales el paso, ábreles el camino, provéeles, Señor, todo lo necesario para que lleguen a tiempo, Padre eterno, a escuchar tu palabra, Señor, a recordar y a conocer tu palabra. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, comenzamos hoy con el libro de Job. Job, 42 capítulos. Y vamos a ver qué tenemos por acá con relación a este libro de Job. Nos dice que Job, vamos a hablar primero un poco sobre la vida de Job. Job es el protagonista del libro que lleva su nombre. No es el escritor del libro, aquí hablamos del protagonista, o sea que es el personaje central del libro de Job. Se reconoce exactamente, se desconoce exactamente quién y de dónde era. O sea, no sabemos mayores detalles de su familia, de dónde nació, quiénes eran sus papás, ni quiénes eran sus hermanos, ni dónde nació exactamente, ni en qué tiempo nació. Pero bueno, vamos hacia adelante. Los 3 primeros versículos del libro lo describen así. Hubo en tierra de Uz, óigase bien, en tierra de Uz, U-Z, no Urs, porque Urs de los caldeos fue de donde nació Abraham. Según la descripción que vamos a ver un poco más adelante en lo geográfico, parece que quedaban por ahí cerca. Vamos a esperar a ver. Hubo en tierra de Uz un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mejor dicho, no tenía dato malo. Era un hombre bajo la voluntad de Dios exactamente y totalmente. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda, su capital, su haber era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Recordemos que en ese tiempo aún la gente era capital del patrón. Y era aquel varón más grande que todos los hombres orientales. Esto lo vemos, como dijimos ya, en el libro de Job, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Creo que no haya necesidad de leerlo porque está expresado exactamente como lo expresa la Biblia. ¿A cuál región se alude como los orientales? ¿Será a Mesopotamia o será a Arabia? No se nos olvide que Mesopotamia era una zona que queda entre el río Tigris y el río Éufrates, una zona bastante amplia, donde dicen algunos exégetas y estudiosos de la Biblia que quedó el paraíso terrenal. O sea, en Mesopotamia se dice que quedó el paraíso terrenal, allá donde Dios colocó a Adán. Algunos piensan que fue un edomita, pero otros alegan que la tierra de Uz, donde vivía Job,
debe buscarse hacia el río Éufrates. Bueno, no se nos olvide que la tierra de Ur de los caldeos también queda cerca del río Éufrates, más que todo hacia la desembocadura del río Éufrates, ahí cerca del Golfo Pérsico, ¿sí? Imaginémonos el mapa y tratemos de ubicar lo que les estoy diciendo. Río Éufrates. Lo que sabemos es que se trataba de un hombre perfecto y recto. Ya lo habíamos dicho, descripción que el mismo Dios hace de Job, que agradaba a Dios hasta el punto de que Dios sintió la confianza de permitirle a Satanás que le probara, porque Dios estaba seguro, Dios sabía que Job le sería fiel, fiel a su palabra, fiel a su amor, fiel a su dirección, y que no iba a fallarle, que no iba a echar hacia atrás por más que lo atacara Satanás. Dios estaba seguro de eso en la persona de Job. Job es conocido por su justicia. Era un hombre justo, totalmente justo, siendo comparado con Daniel, con Noé. Ezequiel 14, 14 al 20. Ahí encontramos esta comparación que la Biblia hace entre Job, Daniel y Noé. Y por su perseverancia espiritual en Samuel 5:1. Las pruebas de Job consistieron en la pérdida de todos los bienes materiales, es decir, esos 7,000, esas 7,000 ovejas y esas 5,000 yuntas de bueyes, esas 5,000 asnas, todo eso se perdió y volvió a quedar en la ruina totalmente. Entonces, perdió todos los bienes materiales, perdió su familia y perdió su salud. Es decir, los 7 hijos y las 3 hijas se murieron. Y su salud la perdió porque quedó totalmente enfermo, totalmente incapacitado, ¿sí? Al punto de que unos amigos llegaron a saludarlo, a consolarlo, pero al ver su estado, de cómo estaba su estado de salud, su estado de depresión, su estado físico y espiritual y almático, ellos llegaron a la conclusión de que algo muy grave había hecho Job. Enseguida se fueron a lo material y a lo tradicional, que el que anda mal es porque anda en pecado. El que anda mal es porque anda soportando un castigo de Dios, ¿sí? Entonces, al ver lo grave que llegaron a la conclusión de que algo muy grave había hecho Job para merecer el castigo que ellos estaban viendo. Repito, ellos dijeron, con esto que este tipo está viviendo, con esta condición en que está, grave ha de haber sido el pecado que cometió delante de Dios, porque era el consentido de Dios, y ahora míralo cómo anda. Nos imaginamos que Dios ahora no quiere ni verlo. Surge entonces la discusión entre ellos, entre los 3 amigos y Job, que es el objeto del libro finalmente, porque cuando ya terminemos el libro, vamos a vernos, y durante todo el recorrido del libro, durante todo el análisis del libro, nos vamos a dar cuenta que el fondo del libro, el contenido real del libro, es la discusión entre Job y sus 3 amigos que fueron a consolarlo, que fueron a visitarlo. Y últimamente, como le llamo yo, un intruso que estaba observando toda la discusión de Job con sus 3 amigos,
y al último decidió intervenir y se llama Eliú. Pero bueno, en su momento lo veremos quién fue Eliú y qué hizo Eliú y cómo fue considerado Eliú. Finalmente, Dios se revela a Job y le habla desde un torbellino. Y el nombre de Dios y el hombre de Dios se arrepiente hasta de haberse quejado. Es decir, se arrepiente de haberse quejado de la mala situación que estaba pasando. Dios le premia devolviéndole sus bienes multiplicados. Es decir, donde eran 500 yuntas de bueyes, le devolvió 1000 yuntas de bueyes. Donde eran 500 asnas, le devolvió 1000 asnas. Le devolvió su salud y le devolvió su familia. La familia, si no se la multiplicó, le devolvió los mismos 7 hijos y las mismas 3 hijas. Después que Job oró por los amigos que le habían criticado. Y dice la palabra un poco más adelante que después de que Dios oró por los amigos que le habían criticado, incluso Dios lo perdonó a los amigos. Ahora sí vamos a entrar en una parte más concreta del libro. Vamos a identificarlo. Es un libro poético de la Biblia que parte de la literatura sapiencial, es decir, en la literatura regular, la literatura habitual, ¿sí? Literalmente era un libro de literatura. Es un libro que nos habla las expresiones, las discusiones que se dieron, se presentan de tal manera que no podemos dudar que es una literatura pura. Es un libro poético de la Biblia que forma parte de la literatura sapiencial. En el canon hebreo se coloca entre los escritos o el Ketuvim, junto con los salmos y los proverbios. Libros totalmente poéticos, con muchas figuras poéticas, lógico. Este libro contiene una serie de poemas. Ya viene la primera figura poética. Libro que tiene una serie de poemas incluido dentro de una narración en prosa, otra figura poética. La introducción, o sea, de entre los capítulos 1 y 2, y la conclusión entre los capítulos 42, versículo 7, hasta el 42, versículo 17. Son en forma de prosa, mientras en los capítulos intermedios del 3.1 al 42.6 usa un estilo totalmente poético. Autor y fecha. Se desconocen quién fue el autor del libro. La mayoría de estos libros no se conoce exactamente, no se puede decir con precisión 100% quién los escribió. Me imagino que por lo viejos que son. Se desconoce quién fue el autor del libro. Durante muchos siglos se sustentó que fue escrito por una misma persona. Sí, una sola persona fue la testigo de todas esas discusiones entre Job y los amigos y la intercesión de Dios, que siempre trató de colocar, de presentar a Job como quien era Job realmente. Y esa persona escribió, una sola persona. A partir del siglo XIII se discute sobre el particular. Algunos proponen que se trata de un mismo autor, pero que fue escrito en etapas sucesivas. Es decir, no se sentó de una sola vez a escribir todo el libro. Lo escribió, por decir alguna cosa, en esta década escribió una parte, en la otra década escribió otra parte, y así duró un poco de años escribiendo el libro. Pero fue escrito en etapas sucesivas, con intervalos entre una y otra etapa.
Otros señalan que un mismo autor escribió lo básico, o sea, el centro del libro, la discusión entre los tres amigos y Job, pero que se realizaron retoques posteriores, es decir, alguien le dio el pulimiento necesario para que nosotros lo encontráramos así como está hoy en día. Incluso no es seguro que el autor fuera judío, el autor del libro, pues algunos eruditos piensan que pudo haber sido un edomita o un árabe. Ya sabemos que la región de Edom era es la que queda al sur de, de Israel, entre Israel y el Golfo de Arabá, que es uno de los cuernos esos que se ven del Mar Rojo en el mapa, o un árabe, que Arabia Saudita está hacia el oriente de esa región edomita. En cuanto a la fecha, también resulta imposible asegurar cuándo se escribió esta obra, pues se hacen muchas proposiciones que van desde la época premosaica, o sea, desde antes de Moisés hasta el siglo II antes de Cristo. Ni siquiera se ha podido llegar a un acuerdo general sobre el libro, si es previo o posterior al exilio. Es más, podemos agregar lo siguiente: algunos exégetas se atreven a afirmar que el libro de Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió. ¿Sí? La obra está escrita en una forma tal que no permite ubicarla en un tiempo histórico específico. ¿Sí? Esto nos va confirmando lo que venimos diciendo. Solo sabemos que es muy antigua, tanto que se dice que fue la primera obra. Algunos aseguran que fue la primera obra escrita de la Biblia. Características del libro. Tampoco ha sido posible clasificar al libro de Job como una obra literaria exactamente. No hay duda de que se trata de un poema, pero es un poema didáctico, es un diálogo de base, o es un debate judicial, o es una epopeya. ¿Cuál de esas figuras se acomoda, a cuál de esas figuras se acomoda mejor el libro de Job por la forma en que está escrito? Los eruditos no se ponen de acuerdo sobre este libro misterioso. El cuerpo de la obra está compuesto básicamente por unos diálogos que se celebran en el cielo. Diálogos en el cielo entre Dios y Satanás. Recordemos que el libro empieza diciendo que Dios quiso que se reunieran los hijos de Dios, y esa reunión fue en el cielo. Y se presentó lógicamente Satanás, porque Satanás fue hechura de Dios, ¿sí? Y en la tierra, unos diálogos entre Job y sus amigos, los tres amigos que fueron a felicitar, a saludarlo, a consolarlo, y terminaron acusándolo y condenándolo, finalizando con otro diálogo entre Dios y Job. Conclusión: en el cielo hubo una reunión de hijos de Dios, en la tierra una reunión entre Job y los amigos, pero también desde el cielo Dios hace mediación en esos discursos de los amigos de Job, siempre ubicando a Job en su lugar exacto. No podemos decir que lo estaba defendiendo,
Sencilla y llanamente, Dios estaba afirmando quién era Job. Dios estaba haciendo la radiografía exacta de quién era Job. No lo estaba defendiendo, estaba diciendo, este hombre es así, así, así. Los que están equivocados son ustedes. O si no se creen que están equivocados, analicen la condición de este tipo a ver si ustedes están bien o están mal. El tema que se discute parece ser el sufrimiento del justo. O sea, el tema central es el sufrimiento de Job. Y de ahí se desprenden toda esa serie de discursos que se leen y que son muy bonitos, muy bien presentados. Ojalá que se los lean todos. El sufrimiento del justo. ¿Y quién era el justo? Job. Pero en el fondo de todo hay una clara intención de señalar la soberanía de Dios. De Dios. Es decir, los amigos de Job criticaban, insultaban y condenaban a Job. Job se defendía. Job decía y confirmaba sencillamente quién había sido él y quién era Dios para él. Dios presentaba a Job como quien era Job, pero, pero por sobre todos estos discursos, por sobre todas estas consideraciones, por sobre todas estas intervenciones, se resalta la soberanía de Dios. ¿Sí? Dios al final ubica a los tres amigos en su puesto, sigue reconociendo la condición de Job y termina bendiciendo a Job y perdonando a los amigos. La soberanía de Dios y su control sobre todas las cosas, incluyendo los acontecimientos adversos que sufren los suyos. ¿Sí? Dios reconoce que hay gente que reconoce que vive adversidades por el pecado, pero ese no es el caso de Job. Se presentan en Job los acontecimientos paralelos en dos planos diferentes, el cielo y la tierra. Es decir, estamos aquí en la tierra, Job y sus amigos, pero se está discutiendo si realmente cuando Job se muera, que se puede morir por la enfermedad que lo está agobiando, si Job va al cielo o si Job va al infierno. Los amigos indudablemente ya lo tenían matriculado en el infierno. Sin embargo, Job trataba de demostrar que él no estaba llamado para irse para el infierno y que él estaba haciendo lo que él tenía en su corazón como conocimiento de Dios, a pesar de que nunca lo había visto, a pesar de que, dicen los exegetas, nadie le había predicado de Dios. ¿Sí? No se había encontrado con el primer evangelista en su vida. Gloria a Dios. El origen de los hechos está en la esfera celeste. O sea que se origina el cuento de Job cuando Dios allá en el cielo eh, invita a la reunión de hijos de Dios. Pero además de eso, en lo terrenal no se sabe de ello. Esto produce la tensión en el drama que narra Job. ¿Sí? ¿Cómo es posible, dirían algunos, cómo es posible que Dios invita a los hijos de Dios a una reunión para poner a Job en manos del diablo? ¿Sí? Eso era como que inconcebible, pero no. Job sencilla y llanamente le estaba tratando de demostrar al diablo que las cosas no son como él las ve o como él las quiere ver o como él las piensa o como él las quiere hacer, sino que todo funciona alrededor de Dios y no alrededor del diablo. Algunas malas interpretaciones del libro de Job.
decir, algunos escritores piensan mal del libro de Job. Primera mala interpretación, que el sufrimiento es un castigo divino. Y no es un castigo divino. Algunos interpretaron el sufrimiento de Job como castigo de Dios por algún pecado cometido. Lo hemos venido diciendo. Esto va en contra de Dios, que es un Dios de amor y un Dios de misericordia, y no de castigo y de venganza. Dios aclara que solo fue una prueba de fe. ¿Sí? Entonces, ese concepto, esa interpretación de que el sufrimiento de Job es un castigo divino, es un error. Dios estaba probando la fe de Job y la estaba probando delante del diablo para que el diablo sepa que los que creemos en Dios y los que seguimos a Dios y los que le servimos a Dios, vamos para donde Dios ha prometido o ha profetizado que debemos llegar y no a donde el diablo nos quiere llevar. Segunda mala interpretación, que la paciencia es la única respuesta al sufrimiento. Veía en Job que era paciente como para buscar la bondad de Dios, ¿sí? Pero no, que la paciencia es la única respuesta al sufrimiento. Pero no, la historia de Job se interpreta como una llamada a la paciencia y resignación en tiempos de sufrimiento. Cuando estamos en una mala situación, cuando estamos con una enfermedad, cuando estamos con un déficit económico, cuando estamos con una situación de desempleo, no tenemos por qué irnos a recostarnos al diablo y ponernos a renegar de Dios. No, no es esa la respuesta, no es ese el camino. Sencillamente, nosotros debemos llegar a la paciencia y a la resignación en esos tiempos de sufrimiento y seguir entregando nuestra vida a Dios y confiar de que Dios nos va a sacar de esa situación difícil que estamos pasando en un momento dado, porque el diablo no nos va a sacar, antes por el contrario. Y tercera mala interpretación, que la sabiduría humana es suficiente para comprender a Dios. O sea, cuando somos sabios humanamente, ya con eso es suficiente para comprender a Dios y para entendernos bien con Dios. Pero estas interpretaciones erróneas muestran que la sabiduría humana es insuficiente para comprender a Dios. Podemos ser sabios, pero sin esa intimidad y esa incomprensión de quién es Dios para con nosotros. Podemos ser sabios en lo humano, en lo terrenal, pero no somos capaces de comprender la sabiduría de Dios. Comprender a Dios y su obra en el mundo. En cambio, Job aprende con este sufrimiento a confiar en la sabiduría y en el poder de Dios. Él, en vez de aprender a renunciar a Dios, renunciar de Dios, en vez de aprender a que hay otro camino que lo puede llevar a mejorar su situación y que es el camino del pecado, no, él sigue perseverando en el amor a Dios, en la confianza en Dios, ¿sí? Incluso, aun cuando no comprende lo que está sucediendo. Él no comprende, pero él sigue aferrado a la mano de Dios. En resumen, el libro de Job es una fuente valiosa de enseñanza espiritual y moral, ¿sí? Para nosotros. Desarrollo. El libro comienza destacando la personalidad justa de Job. Empieza el libro diciendo que
Job era un hombre totalmente justo, un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y alejado del mal. ¿Sí? Entonces el libro comienza así, destacando la personalidad justa de Job, destacando su riqueza y sus esfuerzos por agradar siempre a Dios. En el cielo vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, lo que ya estábamos relatando. Dios quiso reunir allí a sus hijos. Y Satanás, o Satán, el acusador, que es su mayor característica, el de acusar, entre ellos, estaba ahí entre los hijos de Dios, vino porque tenía su derecho a asistir. Y Dios comienza el proceso al llamar la atención de Satanás sobre Job. Y Dios le dice, no, de dónde viene? ¿Dónde estabas? ¿Qué haces? Dice, vengo de andar por el mundo y rodearlo. Algo así parecido. Estoy parafraseando lo que le contestó Satanás a Dios. Y, y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Y entonces el diablo sugiere que Job sirve a Dios porque éste le ha rodeado de bendiciones. Y insinúa con sus propias palabras el de que Dios le dé la oportunidad o el permiso para tentar a Job. Y le dice, pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Como quien dice, él anda ahí pegado de ti porque tú lo tienes ahí mamiteado, pero suéltalo para que vea, suéltalo, suéltamelo un ratico y verás que te lo pongo a renunciar de ti. Dios da permiso a Satanás para actuar en contra de Job, pero con ciertas limitaciones. Entonces suceden una serie de calamidades a Job que pierde su riqueza, pierde sus hijos. Sin embargo, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto está en Job del 1 al 22. Job del 1 al 22. Leamos del 4 en adelante porque ya leímos los tres primeros al comienzo. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, o sea, en su día de cumpleaños. Y enviaban a llamar a tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y sucedía que mientras pasaban en turno, una vez concluido el ciclo, los días de esos banquetes, Job enviaba los santificaba y los santificaba y se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, o sea, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días por sus hijos. ¿Quién se lo enseñó? El Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Estaba tocado por el Espíritu Santo porque, como dijimos anteriormente, no había conocido ningún evangelista que le enseñara la palabra. Antes de la entrega de la ley, el padre de familia era el sacerdote de la familia.
Era su responsabilidad bendecir, purificar y ofrecer sacrificios por los hijos. El ofrecer de estos sacrificios un carnero por cada holocausto y uno por cada hijo e hija. Declaraba el hecho de que Job tenía puesta su fe y su confianza en el sacrificio de Cristo. Sin embargo, la ofrenda de esos sacrificios, aunque una gran bendición para él, no podía expiar los pecados de sus hijos. Y al menos que ellos personalmente pusieran su fe en lo mismo. No hay evidencia de que ellos lo hicieran. Ahí el que tenía la convicción de que debía estar pegado de Dios era Job. Los hijos ni por allí. No eran malos, no eran corrompidos, no eran pervertidos, pero tampoco eran piadosos. Satanás es permitido probar a Job, versículo 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor. Empleada esta terminología se refiere siempre a los ángeles, los justos o los caídos. Génesis 6:2. Este encuentro se llevó a cabo en el cielo delante del trono de Dios. Ya esto lo habíamos explicado, pero lo estamos leyendo para confirmar que realmente la Biblia lo dice. Entre los cuales vino también Satanás. En el hebreo, el artículo definido está antes de la palabra Satanás. Significa que se lee el Satanás, que significa el líder del mal. Esto nos dice que estos ministros angelicales durante ciertas épocas se presentan para dar cuenta de sus acciones a Dios. Este es el primer caso de la Biblia de este ángel poderoso que se llama Satanás, o el adversario, o el acusador. En algunas oportunidades en la eternidad pasada, él encabezó una rebelión contra Dios con un tercio de los ángeles uniéndose con él. ¿Sí? Ya todos sabemos que una tercera parte fueron convencidos por él y se rebelaron contra Dios y Dios los expulsó del cielo, los echó hasta la tierra. Y le dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Por supuesto, el Señor ya sabía y solamente le hacía la pregunta para ver qué le decía, pues como él es el rey de la mentira. Y respondiendo Satanás al Señor le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dice Satanás, buscando por toda la tierra continuamente sin cesar, nunca descansa, pero anda alrededor, como Pedro dijo, cual león rugiente buscando a quien devorar. Como dicho, el fin de sus tinieblas y destrucción está muy cerca. Gloria, aleluya. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y alejado del mal? O sea, que odia el mal, no compagina con el mal. En Job se cumple esa palabra que dice que parecido hay entre luz y la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Gloria a Dios. Aleluya. Y Satanás respondió al Señor diciendo, ¿teme Job a Dios acaso de balde? Satanás insinúa que el motivo de Job es puramente egoísta e insinúa que Job está sirviendo a Dios no basado en el amor por Dios,
sino por lo que él se beneficia de Dios. Tristemente, quizás eso puede ser cierto y respecto a algunos. De ahí Satanás hace la pregunta: ¿no has tú cercado a él y a tu casa y a todos los que tiene en alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendiciones, por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Y sigue exaltando a Dios, que según él era el único motivo para que Job se portara bien y tuviera toda esa imagen que tenía. Es decir, si eso no hubiera sucedido de parte de Dios, Job no hubiera aparecido según Satanás. Gloria a Dios. Es importante evitar malas interpretaciones que contradicen la Biblia. Por eso, cuando uno va a dar una interpretación sobre la palabra, tiene que irse a la Biblia, porque la conoce o porque la tiene en las manos y la lee. Es importante evitar las malas interpretaciones que contradicen la Biblia sobre la naturaleza de Dios como un Dios de amor y de misericordia, y la importancia de buscar su sabiduría y poder en momentos de prueba y tribulación. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí terminamos con esta exposición sobre la palabra, pero vamos a seguir leyendo ya con la Biblia en la mano y vámonos al capítulo 2. A Satanás es otorgado permiso para probar más a Job. Versículo 1. Otra vez sucedió cierto día que vinieron los hijos de Job para presentarse, los hijos de Dios, perdón, para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos a presentarse él también delante del Señor. Lamentablemente, Satanás siempre viene otra vez. Él va y regresa, él no se cansa, él anda como león rugiente. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde viene? Satanás respondió al Señor diciendo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Lo mismo que le dice en el versículo 7, el 1:7. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? El Señor le hace recordar a Satanás que Job no hizo lo que Satanás dijo que haría, que era blasfemar contra Dios. Versículo 4. Y respondió Satanás y dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mientras esto es cierto para la mayoría, efectivamente no es cierto con todo, como no fue cierto con Job. Mucha gente hasta reniega de Dios cuando se le pierde algo propio, algún haber, ¿sí? Se quemó el carro. Ay, Dios tuvo la culpa. ¿Por qué Dios no me lo guardó? Porque es que Dios no me ama, es que Dios tal cosa, ¿sí? Pero no, Job no fue capaz de hacer eso. Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldicen tu propia cara. La prueba se profundiza. Ya no solamente son los bienes y los hijos, sino que ya ahora se va a meter directamente con la salud de Job. Es decir, casi que muerto, casi que lo lleva a la muerte. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí,
Él está en tu mano, pero respeta su vida. Enférmalo, mándale la enfermedad que sea, el cáncer, la lepra, la sarna, lo que sea, pero no lo mates. Respeta su vida. Otra vez el Señor fija los límites de la salud de Job. Puede ser afectada de manera severa, pero Satanás no puede quitar su vida. Una vez más, declaramos, todo esto demuestra que Satanás solo puede hacer lo que el Señor le permite que haga. Lo que habíamos dicho antes, el poder de Satanás es limitado. Versículo 7. Y salió Satanás de delante de él e hirió a Job con una maligna sarna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Se cree que esta enfermedad era elefantiasis, que es una forma de lepra enormemente desarrollada y mientras es una enfermedad no contagiosa y extremadamente dolorosa, que se origina de ciertas hinchazones ardientes y ulcerosas. Por lo general, ataca solamente una cierta parte del cuerpo. Sin embargo, Job fue afectado en la totalidad de su cuerpo, que no solamente fue dolorosa notariamente, sino también terriblemente humillante, como sería obvio por la condición, por el dolor, por las exudaciones que tenía de su mismo cuerpo. Versículo 8. Y tomaba un tiesto de olla, o sea, un pedazo de olla de barro, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Las llagas, se dice, emiten un fluido con un olor repulsivo, un olor hediondo, como dice uno normalmente. Job usaba un trozo de tiesto para rascarse. Me imagino que no solamente se rascaba, sino que también se hería la piel con ese tiesto. Job y su esposa. Aquí empieza el verdadero calvario de Job. Le dijo entonces su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En esencia, la esposa de Job dijo: ¿por qué retienes tu confesión religiosa? Tira a un lado a tu Dios, ese Dios idolátrico. No hay eternidad. No necesitas temer que vas a morir. De todas maneras, aquí no vamos a quedar para semilla, como dice la gente. Y esta mujer dice, como dice mucha gente hoy en día: después de que uno se muere no hay más nada. Se murió, se murió. Eso de la otra vida, eso es cuento de hadas, ¿sí? Pero no, la otra vida es una realidad, porque hay más que testimonios de eso. Necesitas tener que vas a morir. No hay nada más allá de la muerte. Esta religión de Abel, de Noé, de Abraham, es un cuento de hadas. Todavía hoy hay gente que uno cree que viven creyendo en la existencia de Dios y en la existencia de Satanás, que no creen en eso. Yo tuve un amigo aquí en Cartagena que era de Damasco, Siria. Vino muy joven y se murió aquí. Y el último día que me lo encontré, hablamos de la palabra un poquito. Y eso me dijo: ¿y usted vive creyendo en eso? Hombre, de eso, que eso es puro cuento, eso es pura literatura, eso no existió, eso no existe. Ya después de que uno se vaya aquí, eso no hay más nada. Olvídese de Dios, olvídese del diablo, olvídese del cielo, olvídese del infierno, eso no existe, me dijo. Me dejó de una sola pieza, porque yo dije: este hombre que es allá, nacido de esas tierras donde Dios tuvo como escenario toda esa tierra para hacer sus demostraciones y sus apariciones y todo, y que este hombre hable así. No.
Yo pensé apoyarme en él para aprender algo de Dios y ver con lo que me salió. Bueno, Dios lo tenga en alguna buena parte. Como dicen lo de la religión tradicional, Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Seguimos con la lectura. Y dice, y él dijo, tú hablas como habla cualquiera de las mujeres necias. Si recibimos de Dios lo bueno que nos envía, ¿no recibiremos también lo mal? En todo esto no pecó Job ni siquiera con una palabra. Este hombre, quien había sido el hombre más rico en el oriente, que significa que había sido el más poderoso, ahora está reducido a una penuria total, a una vergüenza total. Su cuerpo lleno de llagas, aún su esposa condenándole, pero aún no culpó a Dios. Qué hermoso ejemplo, ese ejemplo de Job, ¿sí? Pero nosotros difícilmente podemos llegar a ser esos emuladores del ejemplo de Dios. Pero aun cuando sea difícil, nosotros debemos procurar siempre ser fieles a la palabra de Dios, fieles a la promesa de Dios, fieles a la fe en Dios. ¿Por qué? Porque si un día declaramos ser seguidores y servidores de Dios en busca de la salvación, nosotros no tenemos por qué echar para atrás y eh, renunciar a esa fe en Dios porque nos dolió la uña, porque nos dolió la oreja, porque nos duele la muela, ¿sí? Porque todas esas son cosas insignificantes ante el, el creernos dueños y el posesionarnos de la promesa de Jesucristo, que fue salvación y vida eterna. Luz Amanda. Sí. Ya son las 8, vamos a ver. Ya son las 8, regáleme 3 minutos. ¿Qué aporte nos tiene Luz Amanda hoy? Bueno, yo estuve leyendo y para mí el tema aquí es como que el sufrimiento de Job, ¿cierto? Y la soberanía de Dios. Job muestra que el sufrimiento no siempre es resultado del pecado. Amén. Aquí vemos, Job muestra que Dios es sabio y que sus propósitos son más grandes de lo que podemos entender. Amén. Aquí hay que mirar varias cositas. Por ejemplo, me llamó la atención para Eliud. Eliud fue pues el joven que escucha las discusiones entre Job y sus amigos. Este muchacho, a pesar de su juventud, muestra una sabiduría, ¿cierto? Hay una gran comprensión hacia la situación de Job. Eliud. Sí, señor. Según lo que yo entiendo y según lo que yo leí. Eliud cree que Dios puede hablar a las personas a través del sufrimiento y de la adversidad. Él ve el sufrimiento como una forma de disciplina divina destinada a corregir y a enseñar a las personas. Este muchacho piensa que el sufrimiento puede ser un medio para purificar y para refinar a la persona, para promover el crecimiento espiritual, el crecimiento moral. Para él, el sufrimiento no es castigo. Este muchacho enfatiza la soberanía de Dios y su derecho a actuar como Dios quiere, como Dios parece. Entonces, listo. Los amigos de Eliud fueron los 3, que más duro y más pareció fue su padre. No te escucho bien, se va la señal. No te escucho. Bueno, listo. Sí, eso lo vamos a ver, Luz. Eso lo vamos a ver, Luz, al final del libro, ¿sí? Porque Eliud es el último que habla, ¿sí? Ok.
¿Quién más levantó la mano? Ya, pero sí se estuvo tocando en los diálogos un poquito, ¿no? Se mencionó algo sobre los diálogos entre Job y los tres amigos, Claro, claro. Elifaz, Bildad y Zofar. Exacto. Entonces, Y, la incluso, perspectiva de sufrimiento para ellos es diferente a la de Eliud. exacto, Para ellos el sufrimiento es un castigo directo del pecado. exacto. Que lo vimos Piensan que dentro de Job la, debe haber cometido algún pecado grave para pues sufrir de esta manera tan intensa. que lo, Ellos que ven lo, en el sufrimiento. que es la, Ajá. que es la interpretación tradicional, ¿sí? Sí, Y lo exacto. vimos también un poco dentro de las malas interpretaciones de la Biblia. Claro que sí se vio, usted lo comentó. Ellos ven el sufrimiento de una forma de justicia retributiva, Claro, donde Dios pues compensa a los justos y castiga a los malvados. Creen claro, que Dios es justo y que pues su justicia se manifiesta en la vida de las personas, recompensando o castigando según sus acciones. Entonces, fueron dos perspectivas totalmente distintas la de ellos dos. Y amén, habría amén, que mirar ahí también qué representó el sufrimiento para al finalizar el estudio. amén, amén. Sí, ahora viene lo bueno, ahora vienen las intervenciones de los tres amigos y la conclusión que trata de sacar Eliú, Exacto. ¿sí? Y la verdadera conclusión, que es la terminación que Dios le da al libro, ¿sí? Ujú. Así es. Con el perdón de los amigos y la multiplicación de los bienes De los bienes, de claro. Job. Claro, Ujú. claro. Listo. Bueno, les había prometido algo. ¿Quién? Lácides. ¿Quiere decirnos algo, Lácides? Sí, Paz, ¿me escuchan? Cuénteme, Aló. O cuénteme. sea, es como una, quiero que me aclare algo. Ajá. Pero lo que yo estaba leyendo sobre el libro de Job, digamos que me asalta una duda y es la siguiente. O sea, yo me imagino que Dios tenía un propósito con Job, pero ¿cómo él se reúne con Satanás y acepta un reto? Que es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿sí me entienden? O sea, que nosotros de pronto somos tentados por el diablo y si la pruebas, por decir la droga, te vas a quedar, no te va a pasar nada, no sé qué. Entonces, esos retos que de pronto podemos fallar, o sea, es el sinsabor que me queda como que, porque Dios le siguió el juego a Satanás. Ese es mi... Bueno, recuerda que la palabra no dice que Dios le siguió el juego, sino que Dios inició el reto a Satanás. ¿Por qué? Oh, Porque Dios conoce y dice que Dios inició la charla con Satanás cuando le dice, ¿de dónde vienes? Le dice, claro, vengo de rondear el mundo. Y dice, ¿y no has visto a mi siervo Satanás, siervo Job. a mi siervo A Job, mi siervo Job. a mi siervo Job, que es esto y esto y esto y esto y esto? Es decir, Dios se lo está mostrando tal como es Job para ver qué decía Satanás. Ya Dios sabía la respuesta de Satanás. Y, Dios, y Claro. Satanás le dice, ah, no, pero es que él te obedece y él anda así porque tú lo pechichas. Pero como Dios conoce el corazón de la gente, Dios sabía quién era Job, entonces le dijo, como quien dice, vamos a apostar tanto a que este tipo no retrocede. Te acepto que le haga esto y esto, pero hasta ahí, con esas limitaciones. Y Satanás aprovecha la oportunidad, pero le falla el tiro. Y después, otra vez, Job, Dios vuelve y le toca el tema. Ay, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que como no le hemos tocado el cuerpo, no lo hemos enfermado, por eso es que él anda así. Ya me di cuenta de eso. Arráncale por ahí también. Dios sabía quién era Job. Dios sabe quién somos nosotros, ¿sí? Pero Dios a nosotros, de pronto, a todos nosotros no nos va a poner en una prueba de esa, porque todos no tenemos la misma condición espiritual, ¿sí? Pero Dios no le siguió el juego a Satanás. Dios, antes, por el contrario, fue quien le dio la oportunidad para que demostrara
para demostrar a través de Satanás y a través de Job cuando Dios nos respalda y cómo es que debemos estar bien parados para que Dios nos respalde. ¿Sí? ¿Satisfecha la respuesta? Sí, señor, excelente, gracias. Bueno, listo. Entonces les iba a decir que hoy se hizo un análisis de la parte administrativa del curso y mucha gente, cuando ya llevamos hoy 20 clases, no han asistido sino a 3 o 4 clases y 5 con la de hoy o 4 si quiero. Entonces, en la plataforma hay unas preguntas que deben responder todos los días o todo después de cada clase. Hay mucha gente que no le ha prestado atención a eso, no lo ha hecho. Entonces, entonces es necesario que asistamos con frecuencia a la clase y con el tiempo suficiente y no solamente como dicen algunos, yo me conecto, pero después me voy a hacer la comida porque llegué tarde. ¿Sí? No, que estemos ahí de tiempo completo y de cuerpo presente. Y hacer también diligenciar la plataforma para que podamos llevar un buen récord. ¿Sí? Bueno, eso les quería decir. Lo otro es que les quiero recordar lo que casi siempre les he dicho. Traten de leerse el libro que nos corresponde antes de la clase. ¿Sí? No es estudiarlo, no, porque estudiarlo no nos va a alcanzar la semana para estudiarlo, pero sí leerlo. Yo, por ejemplo, me pongo a las 8 de la noche a leer un libro y por lo menos, si no es muy cortico, por lo menos me leo la mitad y mañana por la noche me leo la otra mitad. Porque yo sé que por el día están trabajando, están ocupados en otras cosas. Pero bueno, de todas maneras, yo en lo particular estoy satisfecho con la atención de los que asisten. ¿Sí? Los felicito y los invito a que sigamos ahí porque se hace necesario conocer la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar para despedirnos. Primeramente, damos gracias a Dios por esta hora que nos ha permitido estar en su presencia, analizando y recordando su palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por la fuerza, gracias por la atención que nos das, gracias por la disposición y la disponibilidad, Padre, para recibir tu palabra, Padre eterno. Y permite, Señor, que esa palabra haga rema en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones, Feliz guarde a todos. Amén, pastor. Bendiciones y gracias. Bendiciones a todos. Feliz noche. Que Feliz noche descansen. para todos. Bendiciones, feliz noche. Bendiciones.